No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A veces pienso que aquella casa en Alaska tenía vida propia, como si respirara entre las paredes de madera y la nieve acumulada en el techo. Quien no ha vivido tan lejos de todo no entiende lo que es crecer con un silencio tan grande que no suena a paz, sino a expectativa. Éramos una familia en medio de la nada, sin vecinos cerca, sin hospital, sin forma fácil de pedir ayuda, y yo, siendo el mayor, cargaba con la responsabilidad de vigilar a mis hermanos cada vez que mis papás hacían el viaje de 2 días al pueblo más cercano. A los 14 años esa responsabilidad pesaba demasiado. Pasaba las noches imaginando incendios repentinos, terremotos, intrusos violentos o cualquier desgracia que pudiera dejarnos solos, atrapados, sin poder escapar. Eran sueños tan reales que despertaba llorando, temblando, seguro de haber perdido a alguien. Ese invierno mis pesadillas estaban en su punto más alto, así que cuando mis padres salieron para otro viaje, llevé a mis hermanos pequeños, Sam y Esther, a dormir conmigo, como si su cercanía pudiera mantener el peligro a raya. Recuerdo que la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, de ese tipo de silencio que te hace estar atento sin saber por qué. Me quedé despierto mucho tiempo, mirando la puerta abierta de la habitación, sintiendo que algo simplemente no estaba bien. Esos presentimientos se sienten más fuertes cuando no hay adultos cerca. Todo recae sobre ti. Incluso sabía dónde estaba el arma que mi papá escondía en la habitación, pero esa noche su presencia no me tranquilizaba, porque la sensación no era de un peligro humano, era algo más. Debí quedarme dormido a la fuerza, porque cuando abrí los ojos vi el reloj marcando exactamente las 3 de la mañana. Lo primero que hice fue girar hacia Sam y Esther, y el colchón estaba vacío. El golpe de terror fue inmediato, paralizante. Salté de la cama, corrí a la habitación de los otros dos, esperando encontrarlos juntos, pero sus camas también estaban vacías. Bajé las escaleras gritando sus nombres, una y otra vez, pero la casa estaba muda, inmóvil, helada. Cada cuarto vacío aumentaba la sensación de que estaba viviendo mi peor pesadilla hecha realidad. Y justo cuando estaba a punto de perder la cabeza, desperté. Esta vez de verdad. Me incorporé empapado en sudor, con un alivio tan grande que me mareó. Los pequeños estaban ahí, dormidos a mi lado, respirando tranquilos. Me quedé viéndolos un rato antes de mirar el reloj. Marcaba otra vez las 3 de la mañana. Ese fue el momento en que escuché el llanto. Un bebé llorando, claro, fuerte, desesperado, justo afuera de la habitación. Era imposible confundir ese sonido. Cualquiera que haya estado cerca de un bebé enfermo, hambriento o asustado lo reconoce al instante. El llanto venía acompañado de esos pequeños jadeos que hacen para tomar aire antes de soltar otro gemido. Mi primer impulso, casi automático, fue levantarme y ver qué necesitaba, pero algo en mí, algo primitivo, instintivo, me dijo que no me moviera, que eso no era un bebé, que nada bueno esperaba al otro lado de la puerta, y ahí es donde mi cuerpo dejó de obedecerme. Me quedé rígido, helado, escuchando cómo el llanto seguía, se detenía, volvía más fuerte. Duró minutos, tal vez más, lo suficiente para hacerme sentir que había un propósito detrás de ese sonido, como si estuviera llamándome, invitándome. No sé en qué momento me venció el sueño o la angustia, pero amaneció y el llanto ya no estaba. Comprobé que mis hermanos estaban bien, como si nada hubiera pasado. Pregunté a Sam años si había oído algo. Me miró raro, como si yo fuera el loco. Con los años pasaron muchas más cosas en esa casa, sombras, pasos, sueños que parecían advertencias. Pero nada me marcó tanto como aquella noche. Me cuesta no sentir que algo estaba jugando con mis miedos más profundos, empujándome a salir de la habitación, o peor aún, esperando que lo hiciera. Hoy, de adulto, cuando vuelvo a esa casa, todavía escucho cosas. Todavía veo sombras que no encajan, pero ya no soy el adolescente aterrado que pensaba que todo dependía de él, y quizá por eso haya menos fuerza en lo que sea que habita ahí, o quizá simplemente perdió interés en mí cuando dejé de tener miedo. Nunca voy a olvidar ese día, porque fue la primera vez en mi vida que sentí, con una certeza absoluta, que algo que no puedo explicar nos protegió. Mi nieta y yo íbamos llegando al mercado de siempre. Era una tarde perfectamente normal.
cielo despejado, calorcito típico, nada que indicara que algo fuera a pasar. Aparqué en mi lugar habitual, justo frente a la entrada. Mi nieta iba platicando sin parar, como siempre, cuando de pronto cayó un aguacero encima de nosotras. Pero no fue lluvia normal. Fue como si alguien hubiera volteado un balde de agua helada solo sobre mi carro. Ambas nos quedamos en silencio, mirando a través del parabrisas. El agua caía con una fuerza increíble, pero únicamente sobre nosotras. Miré a los lados. El pavimento alrededor estaba seco. El resto de los coches, secos. El cielo, igual de despejado que antes. Mi nieta y yo nos volteamos a ver con esa mezcla de susto y asombro que uno solo siente cuando ya no sabe qué creer. ¿Viste eso?, me dijo ella. Sí lo vi, le respondí, todavía tratando de procesarlo. La idea de bajarnos del coche se evaporó. No podíamos ni movernos del shock. No sabíamos qué había pasado, pero algo dentro de mí me decía que no debíamos entrar, así que simplemente nos fuimos. Al salir del estacionamiento, ambas vimos el círculo perfecto de pavimento seco donde había estado mi coche, como si la lluvia hubiera sido un rayo láser directo hacia nosotras. Un fenómeno imposible. Regresamos a casa todavía en silencio, con esa sensación de que habíamos presenciado algo que simplemente no encajaba en la realidad. Cuando estacioné frente a la casa de mi hija, antes de que pudiera siquiera abrir la puerta, ella salió corriendo hacia nosotras. Venía llorando, temblando. Me abrazó tan fuerte que pensé que se iba a desmoronar. Mi nieta empezó a llorar también, porque no entendía qué estaba pasando. Yo apenas podía hablar cuando ella, entre sollozos, me dijo: «Mamá, hubo un asalto en el mercado, hubo disparos, mucha gente cayó, 7 muertos, más de 20 heridos». Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Si hubiéramos entrado, si no hubiéramos dudado, si no hubiera ocurrido ese extraño aguacero solo sobre nosotras. Yo camino muy despacio desde que me operaron la cadera. Mi nieta jamás se separa de mi lado. No hubiéramos podido correr, no hubiéramos tenido ninguna oportunidad. Mi hija lloraba porque llegó a pensar que estábamos ahí dentro. Ella no sabe, no se lo dije ese día, que algo nos detuvo. Algo inexplicable, algo que me sigue helando la sangre cuando lo recuerdo. Porque fue como si nos hubieran dicho: «No entren», como si la lluvia hubiera sido una barrera, una intervención, como si alguien o algo nos hubiera salvado la vida. Hasta hoy no sé qué fue, no sé cómo ocurrió, ni sé si alguna vez volverá a pasar algo así. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese círculo seco en el estacionamiento, me recorre un escalofrío y a la vez un agradecimiento que no sé poner en palabras. No tengo explicación. Solo sé que estamos vivas porque algo, en el momento exacto, nos apartó del camino del desastre, y esa certeza me acompañará por el resto de mis días. Cuando pienso en esa noche en el cementerio Jefferson Memorial, todavía siento un nudo extraño en el estómago. Yo tenía apenas 10 u 11 años, estaba en la primaria, y todo lo que quería era pasar un fin de semana haciendo cosas de grandes. Acampar en el bosque, contar historias de miedo y sentir que estaba lejos de casa aunque solo fueran unos kilómetros. El plan era sencillo: 7 niños, 4 papás que se ofrecieron como chaperones y una noche acampando cerca del cementerio Jefferson Memorial. Ahora que soy adulto, me pregunto quién demonios pensó que era buena idea llevar a un montón de chamacos a dormir junto a un cementerio en medio del bosque, pero en ese momento nos parecía lo más genial del mundo. El cementerio Jefferson Memorial era raro. No era un cementerio tradicional, con lápidas alineadas y flores. Solo era una especie de claro en medio de los árboles, con el pasto crecido y la tierra completamente dispareja, como si estuviera llena de bultos bajo la superficie. Yo crecí escuchando rumores sobre ese terreno, que había cuerpos sin identificar, que era un cementerio mucho más viejo de lo que decía la placa, que lo habían usado para entierros masivos en tiempos de epidemias. Casi todos en el pueblo tenían una teoría diferente y todas eran aterradoras. Cuando llegamos esa tarde, los adultos se pusieron a montar las tiendas mientras nosotros correteábamos, tirábamos piedras, hacíamos ruidos tontos, lo normal. Pero conforme cayó la noche, el ambiente cambió. No sé cómo describirlo, como si alguien hubiera puesto un vidrio invisible entre nosotros y el resto del bosque. El aire se sentía más denso, más húmedo, más silencioso. Los grillos dejaron de sonar.
Eso lo recuerdo muy bien. Nos reunimos alrededor de la fogata y uno de los papás, el de mi amigo Ryan, dijo que tenía una historia histórica sobre el cementerio Jefferson Memorial. Y claro, todos nos emocionamos. Era lo que estábamos esperando. La historia que contó fue la típica historia que te hace pensar: esto es demasiado elaborado para haberla inventado ahora mismo. Narró que durante la guerra civil, un grupo de soldados había acampado justo en esa zona del bosque mientras se dirigían a Gettysburg, y que ahí mismo empezaron a aparecer soldados muertos, destrozados como por un animal salvaje, que los sobrevivientes, aterrados, cavaron un hoyo enorme y enterraron todos los cuerpos a toda prisa antes de huir. Pero lo que más nos impactó fue cuando dijo que no había sido un animal normal, que esa parte del bosque había sido usada por un aquelarre de brujas que experimentaba con magia oscura y que habían creado, sin querer o adrede, un espíritu animal, un perro demoníaco que quedó ligado al terreno, y que ese espíritu era el que mataba a los soldados, que las brujas intentaron controlarlo, pero lo único que lograron fue encerrarlo en ese claro, y que desde entonces el espíritu ladraba, gruñía, aullaba o gritaba, que a veces no sabía si lo que escuchabas era un soldado enfurecido o la criatura misma. Y justo cuando el papá dice, aunque a veces no puedes distinguir si es el alma enfurecida gritando o el perro demonio aullando, ¡boom!, un grito, pero no un grito humano, no un grito animal, un sonido tan fuerte, tan agudo, tan roto, que todos saltamos del susto. Uno de mis amigos cayó sentado, yo me cubrí los oídos sin pensarlo, y luego, claro, todos nos reímos. Era perfecto. Uno de los papás había hecho el clásico truco de meterse en el bosque para dar el grito final. Hasta los adultos se rieron, o eso pensé. Pero después de eso, las cosas no siguieron como supuse. No hubo juegos, no hubo historias, no hubo s'mores, ni bromas, ni el típico a ver quién aguanta más tiempo despierto. Los papás se miraron entre sí, murmuraron cosas que no escuché y en menos de media hora estábamos recogiendo todo a las prisas. Nos subieron a los autos, nos pusieron el cinturón sin decir nada y arrancaron. Recuerdo que el aire dentro del carro olía a miedo. Sí, ese olor existe. Yo pensé que alguien se había espantado demasiado y por eso nos íbamos. Y como niño no le di más importancia. Pero años después, ya en la preparatoria, me encontré con Ryan y terminamos hablando de ese campamento. Y fue ahí cuando él me dijo algo que todavía me sacude. Ninguno de los papás entró al bosque esa noche, ninguno gritó. Ellos lo escucharon exactamente igual que nosotros. Y hubo un silencio entre nosotros. Yo todavía puedo oír ese grito en mi mente. Puedo sentir el momento exacto en que el bosque entero tembló. Que algo estaba allí, escuchando la historia, esperando, y cuando escuchó su nombre, respondió. Desde entonces no he vuelto a pisar esa parte del bosque, y no creo que podría, aunque quisiera. Algo en mí sabe que aquello no era un animal, ni un truco, ni un eco extraño, era algo más, algo que sigue allí. Esa noche pasó de ser una reunión inocente entre amigas a una experiencia que todavía, tantos años después, me hace cuestionar qué fue lo que realmente vimos. Nunca fui fan de hablar de esto, porque por mucho tiempo pensé que nadie me iba a creer, pero estuvo ahí, yo lo vi, y mi amiga también, y eso hace que sea imposible que haya sido solo mi imaginación. Mi vecina y amiga cercana, una de esas personas con las que creces casi como hermanas, decidió organizar una pequeña reunión en su casa mientras sus papás estaban fuera de la ciudad. Nada exagerado, éramos 5 chicas, todas de confianza. Yo solía quedarme a dormir ahí, así que para mí era una noche más en su casa. En algún momento, a una de ellas se le ocurrió que sería divertido sacar una ouija. Apenas escuché la palabra, mi estómago se apretó. Dije que no de inmediato, igual que Leslie. No me gustaba jugar con cosas que no entendía y que, según yo, solo traían problemas. No insistieron y pensé que todo quedaría ahí. Pero más tarde, mientras Leslie y yo hablábamos en la habitación de huéspedes, escuchamos risas y movimientos. Isa y Sharon habían decidido usarla con mi amiga. Yo fingí que no me incomodaba, pero sí lo estaba. Mucho. Cuando terminaron, todo parecía normal. Nos despedimos, se fueron a sus casas y yo me quedé con mi amiga, como siempre. Nos lavamos los dientes, hablamos un rato más y nos acostamos en cuartos separados. Nada indicaba que esa noche sería diferente.
No había pasado mucho tiempo cuando recibí un mensaje suyo. Por favor, necesito que vengas. Al principio pensé que era una broma. Le pregunté qué pasaba. Tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo, mi corazón se aceleró. Hay un hombre parado al final de mi cama. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le dije que prendiera la luz. Contestó que lo hizo y que la figura desapareció. Pero cuando la apagó, volvió. Alta, oscura, sin rostro, solo parada ahí. Fui a su habitación de inmediato. Su cara lo decía todo. Estaba realmente asustada. No era drama, no era exageración, era miedo puro. Me pidió que me quedara con ella en la cama porque no podía estar sola. Obvio acepté. Nos acostamos lado a lado, casi sin respirar. Ella apagó la luz, y entonces lo vi yo también. La figura estaba ahí, nítida en la oscuridad, tan negra que se distinguía perfectamente del resto del cuarto. Inmóvil, observándonos. No se acercaba, no hacía el más mínimo movimiento, pero su presencia se sentía densa. Mi amiga me susurró que no me moviera. Yo quería preguntarle por qué, pero cuando abrí la boca para hablar, pasó. La cobija empezó a elevarse, muy despacio, y luego descendió suavemente sobre nuestras espinillas, como si alguien la hubiera tomado con cuidado y la hubiera acomodado. No fue brusco, no fue violento, fue intencional, como si ese algo quisiera hacernos saber que estaba ahí, consciente de nosotras, y de pronto desapareció. Pensé que eso sería lo único, pero fue apenas el comienzo. Unos minutos después, escuchamos algo que jamás podré olvidar. La risa de un bebé, clarísima, cercana, como si estuviera dentro del cuarto. Después, el sonido metálico de un triciclo avanzando sobre la madera del pasillo. Ninguno de los dos sonidos tenía lógica. No había niños en esa casa, no había juguetes, no había nada que pudiera explicarlo. Nos quedamos despiertas toda la noche, temblando, pegadas una a la otra con la luz encendida. A ella le daba pánico que yo me durmiera primero, así que me mantuve despierta como pude. Nunca había sentido una presencia tan extraña, tan fuera de lugar, tan real. Hasta hoy no sé qué era, no sé si la ouija lo atrajo, no sé si ya estaba ahí y simplemente encontró la forma de mostrarse, pero lo que sí sé es que no era una sombra común, ni un truco de la mente, ni una pesadilla compartida. Sea lo que haya sido, no pertenecía a ese lugar, y mucho menos a nuestra realidad. La verdad, el clima en el océano puede ponerse rarísimo. Viví casi 2 años en Medio Oriente sirviendo en una embarcación. La experiencia en general fue decente. No es algo que quisiera repetir, pero me las arreglé para pasarlo bien. Era enero de 2013. Estamos navegando por el Golfo. Son las 6 de la mañana y estoy de guardia como el copiloto del barco y responsable de la navegación segura. El capitán sube al puente, se sienta en su silla y me pregunta si quiero un café. Obvio digo que sí, no iba a rechazar tomar un café con el viejo. Llama a la cocina, preparan una tanda nueva y suben una jarra de café. Se les olvida traerme una taza, así que mientras el capitán toma la suya, yo hago mi ronda por el puente. Salgo al ala de babor, el horizonte está tranquilo, nada fuera de lo normal. Paso al lado de estribor, lo mismo. Una mañana típica en el Golfo, excepto por algo especial. El mar está completamente plano, como espejo. A veces pasa cuando el viento sopla justo en la dirección correcta para contrarrestar la corriente. El Golfo es casi como un puerto gigante. Hay pocas olas, pero ese día era exagerado. Finalmente me traen mi taza, me estaciono junto a la silla del capitán y conversamos mientras amanece. 1 hora después, él baja a desayunar. 10 minutos más tarde noto algo en el horizonte. Al principio es sutil, como si cierta parte del horizonte estuviera abultándose. Luego se vuelve evidente, una pared de niebla, lo cual es muy inusual en el Golfo. Llamo al capitán para avisarle del cambio de clima. Me responde algo como, caray, y estaba tan bonita la mañana. Le digo que prepararé las señales de niebla cuando estemos más cerca. Toda la tripulación del puente observa la niebla acercarse con cierta inquietud. Los DAOs ya de por sí son impredecibles, pero con visibilidad cero. No me hacía gracia. La niebla se acerca demasiado rápido para el poco viento que tenemos. Es literalmente una muralla gris que va creciendo. En cuestión de minutos nos envuelve. La niebla más espesa que he visto en mi vida. Tan densa que empieza a meterse al puente por las puertas laterales.
Tenemos que cerrarlas. Intento distinguir algo para comparar distancia con los contactos del radar, pero es inútil. Ni siquiera puedo ver la mitad del carrete del sonar que está justo frente a una de las ventanas. Llamo al capitán y le digo que debería subir a ver esto. Me pregunta si escucho otros barcos. No. Termino de comer y subo, responde. Para cuando llega, la niebla ya aflojó un poco y volvemos a ver el castillo de proa. Aún así, el jefe no puede creer lo que estamos diciendo. Mi compañero lo confirma y el capitán se sienta a observar en silencio. 5 minutos después, salimos completamente de la niebla. El capitán se levanta para irse, pero lo detengo. Señalo otra protuberancia en el horizonte, otra muralla de niebla. Salgo al ala del puente para ver mejor. Detrás de nosotros, la pared de niebla se extiende hacia el horizonte por estribor, pero por babor parece unirse con la que viene de frente, como si dos masas gigantescas estuvieran encontrándose justo sobre nosotros. El capitán pregunta cuánto tardó en alcanzarnos la primera. 15 minutos. Se sienta resignado. Lo molesté en pleno desayuno, me regala un silencio molesto de 15 minutos, hasta que la segunda pared nos engulle. Otra vez niebla que se mete al puente. Otra vez visibilidad cero. Casi no vemos el carrete del sonar. Cerramos puertas. La niebla es tan espesa que el capitán admite que nunca había visto algo así. Esta vez, en lugar de irritado, parece intrigado. En 15 minutos se aclara y se disipa de golpe. Le muestro al capitán cómo la niebla detrás de nosotros formaba una especie de frontera en dos direcciones. Él observa conmigo y notamos otra protuberancia en el horizonte. Y así pasó 3 veces más ese día. 3 muros de niebla espesa, avanzando demasiado rápido para el viento. 3 veces se tragaron el barco como si nada, y 3 veces desaparecieron tan abruptamente como llegaron. El capitán, que si era religioso, dijo algo como que era como si Dios hubiera extendido su mano y aplanado el océano para nosotros. Yo no soy creyente, pero después de tantos años en el mar jamás he vuelto a ver algo parecido. Hay un viejo cuento sobre los lemur, espíritus de quienes murieron en el agua. Aparecen como una niebla espesa sobre superficie calmada. Según la historia, aplacan el mar para que otros viajeros no sufran el mismo destino que ellos. Ese día, sinceramente, parecía que los lemur estaban allá afuera. Siempre he dicho que, de todas las pérdidas que viví en mi vida, ninguna me desgarró tanto como la de mi chihuahua, Yoyo. No era solo un perro, era mi sombra, mi alarma natural, mi refugio emocional cuando la vida se ponía gris. Lo tuve desde que tenía apenas unas semanas de nacido y para cuando lo perdí ya rondaba los 11 años. En otras palabras, había crecido conmigo. Ese día parecía común. Llegué del trabajo cansada, dejé mis cosas en la mesa y me puse a cocinar algo rápido. Yoyo solía estar pegado a mí o acostado en el sillón donde pudiera verme. Pero esa tarde, la casa estaba demasiado silenciosa. Cuando lo llamé y no vino, tuve ese presentimiento que a veces atraviesa como un cuchillo. Pequeño, frío, directo al estómago. Revisé cada cuarto, el patio, debajo de la cama, incluso lugares ridículos donde un perro tan pequeño jamás estaría. La puerta trasera estaba apenas emparejada. No abierta, no forzada, solo empujada lo suficiente. Eso fue lo que me hizo entender que él no se había ido por cuenta propia. Desde ese momento, entré en un estado de alarma permanente. 6 meses completos colgué carteles, recorrí calles, pegué flyers afuera de supermercados y gasolineras, llamé refugios todos los días, ofrecí una recompensa de 2,000 pesos, dinero que no tenía, pero que habría conseguido de alguna forma si alguien lo devolvía. Nunca recibí una llamada, ni una pista, ni un creo que lo vi, nada. Era como si Yoyo se hubiese borrado del mundo. Mis hijos, mis amigos, mi familia trataban de consolarme, pero nunca lo lograron del todo porque sabían que la incertidumbre pesa más que el duelo. Un animal que muere te deja vacío. Un animal que desaparece te deja rota. Por 5 años viví con esa mezcla de esperanza y tormento, la idea absurda de que tal vez alguien lo estaba cuidando bien, y la más oscura de que quizás no. Con el tiempo aprendí a no hablar del tema. La gente te mira raro cuando sigues buscando respuestas después de tantos años. Seguía teniendo su cama guardada, su collar, sus fotos, todo intacto en una caja que jamás pude cerrar del todo. Entonces, una noche cualquiera, sin motivo especial, tuve el sueño.
Estaba acostada boca arriba en mi habitación, exactamente como dormía en esa época. La escena era idéntica a la vida real. La luz del pasillo, la posición de mi cuerpo, incluso el sonido del ventilador. Y escuché pasos. Pasos pequeños, reconocibles, los pasos de Jojo. En mi sueño, él apareció caminando por el pasillo, moviendo la colita como siempre, empujando la puerta con su nariz, esa forma suya de anunciarse sin ladrar, y corriendo hasta la cama. Saltó, dio 2 vueltas sobre sí mismo como hacía antes de acomodarse y se acurrucó exactamente donde siempre dormía, detrás de mis pies en ese huequito que dejaba la cobija. Era tan real que sentí el peso, el calor, la respiración. No se veía viejo, ni enfermo. Era él en su mejor momento, como si nunca se hubiese ido. Cuando me desperté, no hubo sobresalto ni confusión, solo certeza. Una certeza pesada, profunda, que sentí en los huesos. Jojo había venido a despedirse, y ya no estaba en este mundo. Me senté en la cama con las lágrimas corriendo solas. No fue un llanto desesperado, sino uno silencioso, como si por fin el misterio se hubiera resuelto. Como si él, de algún modo, hubiera esperado 5 años para poder decirme que ya podía soltarlo. Guardé su cama por primera vez, doné algunas de sus cosas, hice algo que jamás había podido hacer, hablar de él sin romperme. Sé que mucha gente dirá que fue un simple sueño, una manifestación del duelo o de la culpa. Pero quienes han amado a un animal como familia saben que hay ciertos encuentros que no parecen sueños, sino visitas. Jojo se fue sin un adiós, y me lo vino a dar años después, cuando yo por fin estaba lista para escucharlo. A veces todavía deseo poder perdonar a quien lo robó, pero la verdad es que no puedo. Lo que sí puedo hacer es agradecer esos 11 años y esa última visita. Descansa, mi querido Jojo, siempre serás mi pequeño guardián. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.